Hola, hola, hola. Buenas tardes, buenos días. ¿Cómo están? Mi nombre es André Gambino. Acá, eh, con el gusto y el honor de también presentarle a nuestra invitada especial en el espacio de la tribu. Por favor, también me dicen si se escucha, si se me escucha bien. Y les cuento que estoy de viaje. Después de más de un año y medio pude retomar un avión. Estoy en un viaje itinerante con la familia acá en Florida y bueno, espero que la conexión sea así como estable y, y es un gusto realmente poder hoy día presentarles a nuestra invitada especial de la tribu sistémica, Susana Sharesi. Es una docente, yo la conocí como una docente de constelaciones familiares, pero también conociéndola más descubrí que tiene un largo recorrido que ahora vamos también a descubrir juntos, vamos a compartir. Así que bienvenidos a todos, bienvenidos a todas, gracias por seguir sosteniendo este espacio de encuentro y de compartir. Y gracias también a Susana, que la veo ahí, a Marta y a Patrizosa, a las demás personas que nos acompañan. Ahora le envío la invitación a Susana, o si no, le pido a Susana de que si puede hacerlo, se sume ella, porque no aparece el botón, pero sí puedo saludar. Déjenme ver acá. Me avisan por favor si me escuchan. Gracias que se escucha perfecto. Muy bien. Acá estamos. Hola Acá está. Susana. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas bien? Bienvenida, bienvenida. Yo te escucho bien. Bueno, me alegro. ¿Y qué tal tú? ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho muy bien, muy bien. Qué, qué bueno. Qué gusto también, qué alegría conectar el Sí, día de hoy. el día de hoy y un día acá es feriado en Argentina, ¿no? Ah, no Es sabía. sí, fue un fin de semana, le dicen XXL como los talles, ¿viste? El más grande, Ah, porque mira. fue el viernes, el sábado, el domingo y hoy lunes. Así que mucha gente está de viaje y realmente es una gran alegría. Yo me asomé al patio de mi casa que veo mucho, veo la barranca del río Paraná y hay tanta gente que está al sol y compartiendo, que hace un año esto era imposible, ¿no? Así que bueno, creo que es algo muy lindo para todos. Y acá en Argentina es un fin de semana donde las personas han salido de viaje y disfrutado y ha sido un clima precioso. Así que bueno, muy lindo para todos. Qué bueno y qué alegría también poder volver a tener estos espacios también, ¿no? De estar juntos a la gente. Yo comentaba abriendo el live que estoy acá en Florida y parece que es otro mundo, ¿no? Respecto a Perú, donde todavía vamos con mascarilla, doble mascarilla y tenemos muchas limitaciones. En cambio acá es como si no existiera el tema del COVID y la gente libremente sin mascarilla y a mí como siento que me cuesta un poco adaptarme a este cambio así de un momento a otro, ¿no? Como que acá no hubiera pasado nada. Sí. Y, y cómo es esto, ¿no? De los seres humanos que nos adaptamos también a las condiciones difíciles o que de un momento a otro cambian, ¿no, Susana? ¿Qué capacidad de resiliencia que tenemos? Es verdaderamente, eso es lo que, sobre lo que hemos estado reflexionando en los últimos tiempos, porque si uno se pone a pensar todo lo que nos trajo esto, porque pudimos adaptarnos, encontrar nuevas formas para hacer y nuevas formas para encontrarnos también, porque cuando se hablaba de distanciamiento social, yo pensaba, no es distanciamiento social, estamos en contacto, es distanciamiento físico, pero no social, ¿no? Es decir, rápidamente encontramos otras formas
para estar juntos los seres humanos. Somos seres gregarios y rápidamente encontramos esa forma. Así que yo confío mucho en la capacidad del ser humano, en la capacidad para encontrar soluciones, en la capacidad para ir hacia lo nuevo. Bueno, esto se demuestra ahora con lo que ha sucedido con la pandemia, ¿no? Así que sí, es una gran capacidad. Y hablando de pandemia, Susana, ¿cuál ha sido el regalo para ti de la pandemia? ¿Hay algo como que pudiste acceder a ello gracias a la pandemia que antes de repente por tema de tiempo o de no sé qué? ¿Hay Sí, algo? sí, lo tengo que relacionar también con el trabajo y con la conciencia, porque si bien yo estaba interesada en el trabajo online, muy interesada, y lo venía experimentando en los cursos que tomaba con Thomas Hubel y con otros profesionales del extranjero, no confiaba totalmente en la conexión en otro nivel energético. Es decir, había como algo que todavía me frenaba en ese aspecto, ¿no? Porque en realidad el encuentro es online, no es virtual. Es presencial online, estamos presentes ahí en el contacto. Pero yo no terminaba de confiar en esa conexión energética de la información, por ejemplo, para trabajar con las constelaciones. Y cuando vino la pandemia, empezamos a experimentar, y eso yo creo que fue un gran regalo en ese momento, de empezar a sentir cómo podíamos comunicarnos, cómo la información llegaba de unos a otros sin estar en el mismo espacio físico. Ese fue un gran avance en este trabajo, ¿no? Nos posibilita también otras comprensiones de cómo es lo energético. Eso lo considero como un regalo. Y también la posibilidad de estar en contacto con tantas personas, porque cuando uno está en contacto presencial es más limitado, ¿no? Por más que viaje, es más limitado, está limitado por el tiempo, por el espacio, por la distancia, por muchas otras condiciones. Así que eso los considero regalos de la pandemia. Y, y también, bueno, que experimenté muchas cosas en mi casa. Los primeros tiempos estuvimos vivimos juntos con dos de mis hijos que ya viven solos. Y también fue un gran aprendizaje volver a estar con ellos durante un mes y ver lo que nos pasaba. Y me gustó mucho también eso. Así que bueno, todo eso. Súper. Ujú. Susana, tú tienes un largo recorrido profesional. Em, Empezaste como, corrígeme si me equivoco, ¿sí? Pero empezaste como profesora de nivel primario, eh, medio, tercero también, y de jardín de infantes. Y luego también como profesora de historia. ¿Cómo ha sido este cambio? No sé si es un cambio o ha ido de la mano de la profesora de nivel primario y de historia. ¿Cómo ha sido, Susana? Bueno, eso tiene que ver con mi vida y con el contexto y con la historia del país, porque a mí siempre me gustó la antropología y yo vivía en un pueblo, en Empalme Villa Constitución, un pueblo de la provincia de Santa Fe, y en el año 74, cuando termino la escuela secundaria, voy a la Facultad de Humanidades de Arte de Rosario para anotarme en la carrera de antropología. Y bueno, la carrera de antropología, imaginen lo que era en el año 74, que fue una efervescencia ideológica en la Argentina, donde se planteaba otro modelo de país, donde después va a devenir la dictadura militar. Estaba llegando Perón de nuevo a la Argentina, así que era una efervescencia ideológica, había tantas propuestas, había tantos carteles, no se podía entrar a la universidad, no se podía entrar. Y ya empezaba a haber algunos
movimientos eh, de ataque, de atentados, y se estaban formando fuerzas que iban en contra, digamos, las fuerzas que querían otro modelo de país, y había, la izquierda tenía mucha fuerza, y entonces cuando yo me fui a inscribir, una de esas veces, fui 2 o 3 veces a llevar la documentación, en la última, fue mi mamá, me acompañó, y cuando mi mamá fue ahí, dijo, volvió y dijo, no, no podés ir ahí, y yo no me di cuenta en ese momento lo que mi mamá decía, y mi mamá dijo, no tenés que ir ahí, no tenés que ir ahí, ahora no tenés que ir ahí por ahora. Y no sé por qué yo no me enojé y acepté esa decisión. No lo sé todavía, y creo que mi mamá me salvó la vida, porque yo habría estado en los grupos luchando por algo, como con mis propias características. Seguramente que hubiese tomado una causa y hubiese salido a hacer algo. Y fueron momentos de represión los que empezaron a partir de ese momento. Y entonces dijo, mira, hay un profesorado de nivel inicial que es muy interesante, ¿qué te parece? Mi mamá me trajo la información. Y yo, cuando empecé a leer, vi el programa bueno, confié plenamente, hice ese profesorado que me encantó y me capacité para estar con los niños. Disfruté tanto ese trabajo, tanto. Di clases en el pueblo donde yo me crié y era hermoso porque en ese pueblo, en Empalme de Villa Constitución, en el jardín, iban todos los niños que tenían 5 años al jardín. Es decir, que no había ni maestras especiales, no había, entonces estaban todos los niños de 5 años. Así que esa integración de la que hoy hablamos, de trabajar con niños que tienen otras capacidades o que tienen síndrome de Down, eso yo lo viví en la práctica. Trabajé con todos los niños, es decir, los que venían formaban parte del grupo. Y así estuve unos años trabajando, que me gustó mucho. Y bueno, después me casé, nacieron mis primeros 2 hijos, Alejandro y Juliana, porque después nace el tercero después de unos años. Y ahí yo ya necesitaba, me daba cuenta que no estaba tan paciente, que necesitaba ir buscando otras cosas, y me entero que acá en Villa Constitución, bueno, la carrera de antropología se había cerrado en la universidad, el gobierno militar había cerrado todo, y me entero que aquí, yo me vine a vivir a Villa Constitución, una ciudad que está sobre el río Paraná, a 6 kilómetros de donde me crié, y me entero que se abría el profesorado de historia, porque el director de este profesorado de nivel terciario se había contactado con los docentes que habían quedado cesantes de la universidad, y abría el profesorado aquí en Villa Constitución. Así que yo me considero una persona con mucha suerte, porque se abrió el profesorado acá con ese nivel maravilloso con que lo pude hacer. Y bueno, mi esposo en ese momento colaboró mucho con la crianza de nuestros hijos, me acompañaba cuando yo tenía que rendir. Y bueno, así que estudié, y ahí ya me metí de con patas y todos en la historia, que era lo que a mí me interesaba. Ese fue el recorrido. Así que estuve en el nivel inicial unos cuantos años, y después ya me dediqué al nivel terciario, porque cuando hice el profesorado, si bien hice las prácticas, me dediqué a la investigación y a la epistemología, seguí estudiando, y así que ya me dediqué a ser como adjunta en las cátedras, en el nivel terciario, y posteriormente, cuando tuve el suficiente nivel, el suficiente currículum para hacerlo, me presenté a concursé, y después tuve ya las cátedras en el nivel terciario. Y me encantó también, hermoso, un lindo trabajo. Me acuerdo, hasta hoy me encuentro con los estudiantes, acá me encuentro con los de nivel inicial, que ya son grandes, y me encuentro también con los de historia, así que bueno, por eso digo que estoy muy, muy agradecida por todo.
una persona Su- que he tenido mucha suerte en mi su- formación. Súper. Y mira, y bueno, a mí se me ocurren tantas preguntas, pero voy a tratar de seguir la línea del tiempo de tu formación y porque también hiciste algunas investigaciones sobre las energías renovables, ¿cierto? Sí, eso ¿Y sí, cómo también. así? ¿Cómo así te... Sí, porque mientras estaba en el profesorado y dando las cátedras, en el profesorado yo daba di las de metodología de la investigación, las de formación del Estado Nacional y tenía los estudiantes de la práctica. Entonces, yo me daba, por un lado tenía los estudiantes y iba a observarlos en las escuelas. Y entonces empecé a darme cuenta de los intereses que tenían los jóvenes, de lo que iba pasando, y empecé a relacionarme con también con esos intereses. Empezaba toda la ecología, la búsqueda de lo sustentable. Así que bueno, conocí también a una persona que fue muy valiosa en mi vida, Carlos Galano, un profesor muy progresista y que él se adentró en este tema de las energías renovables. Y así que, bueno, hice una formación en la Universidad del Comahue y hice una investigación en el norte de Chile, porque el gobierno chileno desarrolló un proyecto con energía renovable en los pequeños pueblos del desierto de Atacama, donde no llegaba la luz. Y entonces fui, hice una investigación sobre ese tema y me pareció muy interesante. Hasta el día de hoy estoy muy comprometida personalmente con todo lo que es el ambiente, ¿no? En mi propia vida hago el compost, hago todo el reciclado de la basura, tengo mi huerta, cuido el agua, es decir, todo ese tipo de cosas de la vida cotidiana que creo que suman algo en el nivel de conciencia general, ¿no? Eso me gusta, es decir, es algo que necesito hacer también. Mencionas la conciencia. Susana, ¿qué es para ti la conciencia cuando la nombramos así, sin agregarle algunas palabras más? Cuando Como uno te si dice fuera, la conciencia, ¿qué es lo primero que tú piensas? es el nivel de inclusión, el nivel de inclusión de todo lo que forma parte, ¿no? En ese sentido lo estoy diciendo, como que pienso que de alguna manera lo que hago tiene algún efecto en algo también, ¿no? Todo lo que hago, incluso mis pensamientos, incluso mis sentimientos tienen un efecto. En ese sentido estoy hablando de la conciencia ahora. Y por tu experiencia, Susana, em, cuando hablamos en ese sentido, de la conciencia, ¿pudiste experimentar, no sé, en el trabajo con el compost, con la tierra o con los alimentos, con los elementos, de que aplican los órdenes del amor ahí también? ¿O, o no te pusiste a pensarlo nunca? ¿O no? A veces lo piensas. Yo pienso que las leyes sistémicas es como que funcionaran en varios niveles, unos en las relaciones humanas, ¿m? En las relaciones dentro del sistema familiar y también en relación con el planeta, ¿no? Porque nosotros somos el planeta. Entonces, no sé si las veo como los órdenes del amor, pero sí como la, la relación entre todo lo que forma parte. Eh, y sí ocurre la fenomenología, ¿no? Porque muchas veces me doy cuenta que estoy en contacto con algo o me viene, ¿cómo explicarte? O viene algo a mi mente, digo, ay, me viene un sabor o algo así, y entonces yo tengo una verdulera que la conozco, Vilma, y que la llamo por teléfono para ver si ya recibió la verdura, y ella me dice, llegó yo estoy pensando en los alcauciles, y me dice, Vilma, llegaron los alcauciles. Entonces digo, ¿será que uno se pone en contacto
también con la naturaleza, ¿no? Es decir, o estamos en contacto ya con eso que va a suceder. Ese tipo de cosas sí observo con la naturaleza, sí. Y me doy cuenta que empecé mucho a estar también a pensar en esto, a darle importancia, porque cuando estaba embarazada de nuestro tercer hijo, de Nicanor, que fue 8 años después que los mayores, yo tenía mucho miedo, es como que tenía miedo de estar embarazada. Y pasé por momentos así de mucha incertidumbre y ahí en ese momento entré en un camino espiritual. Y uno de los principios de ese camino espiritual es la práctica de la economía providencial. Y entonces esa práctica es que uno tiene que utilizar solo lo que necesita, ser consciente de lo que necesita, utilizar solo eso, no digamos, no desperdiciar, no tirar alimentos, consumir los elementos que son de esa estación, que no requieren de cámaras de mantenimiento. Es decir, eso me trajo a la conciencia, en ese sentido de incluir cómo eran los ciclos de la naturaleza, cómo era mi relación con la naturaleza, qué pasaba si yo tiro alimentos y en África están con hambre. Es decir, es como eso lo empecé a pensar y a darme cuenta en aquel momento. Súper. Y cuando tú mencionas esto de la información, también, ¿cómo no tocar también tu experiencia como cronista y directora del servicio, de un servicio de noticias de un canal, creo que de allá de Argentina, ¿cierto? Sí, Y, y también de radio y televisión. sí, de las Entonces, dos. Trabajé en tú, radio y en dij- televisión. Sí. tú dijiste que tu mamá te trajo la información de una carrera, digamos, ¿verdad? Escolar. Y hablando de información, ¿cómo tú ves esto de la información? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo ves la evolución de la información el día de hoy? ¿Cómo sientes tú esto, la importancia que tiene en estos Mm. tiempos que estamos viviendo? ¿Cuál es tu percepción de esto, de la importancia también del trabajo que quizás hiciste en algún momento, ¿no? De transmitir la información de lo que pasa, de lo que no pasa? ¿Qué sientes Cada tú, vez Susana? sí, cada vez pienso más en la importancia de la información, porque la información nos forma, ¿no? Esa información nos forma. Entonces, ¿qué información llega? ¿Cómo nos formamos? Y observo acá en la Argentina, por ejemplo, que toda información tiene un marco teórico siempre. Siempre hay alguien que está comunicando y que ha tenido experiencias y tiene un punto de vista y lo va a contar de una manera y lo va a relacionar con algo. Y otro que cuenta lo mismo lo va a contar de otra manera, lo va a relacionar con algo. Entonces, es importante cuál es la intención del que informa. Mm. ¿Mm? Entonces, creo que en este momento hay la información también está atravesada por el trauma, ¿no? Por eso estamos tan fragmentados, por eso estamos enfrentados, ¿no? En distintas posiciones. Entonces, que tenemos que ser conscientes que la información siempre está dicha por alguien que tiene una intención, que puedo tomar esa información, pero que tengo que llevarla a mí, a sentir, a ponerme como a integrarme, digamos, a centrarme, porque si no reacciono con la información. Entonces, creo que es muy importante esta pregunta. Y cuando yo dejé de estar en el canal y en la radio, fue llevada también a que me estaba dando cuenta de que estaba de cierta manera manipulando, porque había otros intereses que había que
de alguna manera había intereses políticos, había intereses económicos, y bueno, que sentía yo eso, que no era totalmente, no estaba totalmente de acuerdo. ¿Mm? Por eso fui dejando. Pero me encantó trabajar, aprendí tanto, conocí tanta gente, viajé. Fue una gran oportunidad, fue una gran experiencia para mí. Hermoso. Y si tuvieras que darle como una sugerencia a, bueno, a uno, tú tienes tres hijos, ¿verdad? Es Sí. como a uno de tus hijos que ahí como que sale al mundo desde la experiencia que tú tienes como sobre la información, el periodismo, etcétera, como, ¿qué le diría? O sea, como acerca de la información me refiero. ¿Cuál sería el consejo em, sobre la información que uno puede encontrar a uno de tus hijos, pero también a una persona cualquiera como yo que te lo está preguntando, ¿no? Sí, bueno, que, que hasta la ciencia tiene ideología. Mm, Es decir, la ideología como, como forma de mirar al mundo está presente en todo. Que mm, tomen la información, que lean, que se informen, pero que siempre piensen que eso es algo, no es todo. ¿Mm? Y que siempre vayan a ellos mismos a ver qué sienten con esto que pasa. Todo está atravesado o está, sí, atravesado por la ideología como mirada, ¿no? Como toma de posición en la epistemología. Yo me dediqué muchos años a la investigación epistemológica, algunos años, no mucho, porque si no parece que tuviese tantos años yo. Y analiza la ideología que hay detrás de la filosofía también, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mirada del mundo? ¿Cuál es el punto de mirada? ¿Cuál es la intención en esa mirada? Entonces, ser consciente de eso, que siempre la información está sesgada por ideología, que son intereses en última instancia, intereses personales o de grupos económicos. Entonces, eso es lo que les diría. sería como sentirlo en el cuerpo, lo que ocurre, lo que nos llega, la información, como sentirla en el cuerpo para ver si lo Claro, entiendo bien. Ujú. sí, uno puede tomar eso y, y dejarla en sí, pero también ver si estoy de acuerdo, si estoy en coherencia con eso, si eso me genera un malestar, si eso activa una respuesta mía que va en contra de otra persona, eh, si eso me posibilita dar un paso hacia algo que yo quiero hacer, es decir, como uno mismo estar en contacto con eso y ver qué pasa. ¿Me explico? Claramente, para mí claramente. Y sabes qué, acá te pregunto, ¿qué tanto uno, para hacer este trabajo que tú comentas, que es con un proceso interno también, con una digestión incluso de la Es una información? digestión, todo se digiere, Andrea, todo lo digerimos, no solamente la comida. Sí, y mi pregunta justamente iba al tema de la familia de origen. ¿Qué tanto sientes tú que como individuos tenemos que hacer nuestras propias elecciones en esto que vamos a digerir o a nutrir o a elegir qué cosa ponernos en la boca para que nos nutra? ¿Qué tanto sientes tú que la familia de origen nos condiciona en este desarrollo, en este crecimiento? ¿O sientes que es como automático que en algún momento una persona se dé cuenta que ya es adulto y que ya lo puede hacer? ¿O no? ¿Necesita un trabajo, un proceso, una Y formación?
Y yo creo que necesitamos un trabajo personal de autoconocimiento, porque es muy fuerte la lealtad al sistema familiar. Y en la medida en que nosotros nos vamos conociendo y vamos poniéndonos en contacto con nuestro propio sentir y con todo eso que no está digerido, como vos recién hablaste de digestión, ahí nosotros vamos estando más conscientes de nosotros mismos, porque si no la lealtad es muy fuerte, esa necesidad de pertenencia es muy fuerte, es como siempre se está dando, ¿no? Ese juego, esa... Pero cuando uno empieza a conocerse y también empieza a incluir otros niveles en estas relaciones, otros niveles, por ejemplo, cuando uno empieza, yo por ejemplo con mis hijos, cuando hago todo un trabajo para darme cuenta de verlos a ellos como seres separados, no como el producto de mis errores o de mi fracaso y entonces me siento culpable y quiero compensar algo ahora que ya no es. Entonces todo ese proceso también me permite tomar otras decisiones y también a ellos. Yo creo que es muy importante el trabajo del autoconocimiento, el trabajo de ponernos en contacto, sobre todo con esas experiencias no digeridas. Eso nos da autonomía y nos da también la comprensión y el sentir de que a todos nos pasa esto, de que a todos nos, también a nuestra madre, a nuestro padre. Entonces somos más libres, no tenemos tantas expectativas, ¿no? Porque en la medida que tenemos expectativas sobre los demás, también tenemos expectativas sobre lo que nosotros tendríamos que hacer para seguir perteneciendo, ¿no? Acá te escriben, gracias Susana. Hay varias personas conectadas que están ahí y que nos siguen y agradezco también. Hola Ay, Susana, bueno. desde, acá dice doctora Cristal, hola Susi, desde Mardel, abrazos. Y bueno, sí, yo había escrito dentro de las preguntas que te quería hacer justamente el tema de las lealtades familiares. Y te quería preguntar, según tu experiencia, ¿existen lealtades familiares útiles? O sea, que sirven. ¿A qué serían esas lealtades útiles? Por supuesto, si yo tomo, yo me refiero a esto, no sé si será esto, pero hay, tengo tantos recursos que, de mi mamá y de mi papá y que los tomo con tanto gusto. No tengo que diferenciarme. Por ejemplo, a mí me encanta manejar. Me encanta manejar, me encanta recorrer sin GPS, incluso en otros países, sin GPS miro el mapa, me gusta ver Ujú. dónde voy, cómo es, y se me hace todo en integración. Mi abuelo fue camionero y mi papá en sus años de juventud fue camionero, y yo tomo todo eso con tanta alegría, y cuando voy y vengo de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Que vengo de noche, cuando voy a trabajar, cuando voy al centro, porque yo vivo, sigo viviendo en Villa Constitución y viajo, yo digo, y vengo un poco cansado, o hay muchos camiones, digo, bueno, ustedes me acompañan, y vengo con ellos internamente, ¿no? Entonces, esa es también una especie de, como de una lealtad y un agradecimiento, y la verdad que a mí me fortalece. Entonces, está en cada uno cómo lo vive, ¿no? No Estoy de sé. acuerdo. Sí, yo también estoy de acuerdo. Te hice esa pregunta, pues normalmente, por lo menos yo suelo leer cuando hablamos de lealtades familiares como algo que tenemos que darnos cuenta que somos leales a ciertas dinámicas y hay que tomar conciencia para hacerlo distinto. Pero hay veces que sí descubrimos lealtades que no funcionan y Claro, que claro. una vez yo leí que heredamos, que algunas enfermedades no son como genéticas, sino que heredamos a costumbres de la alimentación. Puede Entonces, ser, claro.
Entonces, a veces hay lealtades, por ejemplo, familiares en la forma de comer o nutrirse que no nos hacen bien, pero igual lo hacemos por amor o por sentirnos más cerca de Italia. En mi caso, cuando comía pizza todos los días, luego me di cuenta que estaba engordando y dije, bueno, de repente también lo puedo hacer de forma distinta. Pero Claro. sí, yo estoy de acuerdo que hay lealtades que sí son como grandes recursos, que nos sirven, son cualidades, son virtudes de nuestros padres o nuestros ancestros. Hablando de ancestros, ¿tú tienes orígenes italianas? Sí, 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 Cuéntame, por favor, de... como todos mis ancestros son italianos, sí. Y antes de conocer a Hellinger, a Bert Hellinger, yo pude comprobar sin saberlo lo que pasa con los nietos de los que vienen, porque mi nona y mi nono habían venido de Italia y mis bisabuelos maternos también. Y sería el año 99, me dicen, pasa una profesora con la que yo era ayudante de cátedra y me dice, voy a dar unos congresos en Europa. Y me dice, me voy tal día. Bueno, yo le dije así, la escuché y me dice, ¿no querés venir? No, le digo, no, porque tengo los chicos chicos, estaba ahí con una situación familiar, nos habíamos separado con el papá de los chicos y demás. Pero ella se fue y al otro día empezó en mí como un movimiento interno de necesidad de viajar a Italia. Y así que bueno, me fui y me acuerdo que viajé, al final iba a ir a ver a mis primos. Al final iba a ir a Fermo, el lugar donde eran mis nonos. No pude, no pude, tuve que tomar un tren. Estaba en el norte de Italia y me fui ahí. Y ahí conocí a mis primos que ni sabían que yo llegaba, ni me esperaban, porque no había WhatsApp, no había celular, Mm. nada. Y ahí llegué a una estación de tren y la de la estación de tren, la señora entendía castellano y llamó por teléfono a Federico, mi primo, y ahí vino mi primo a buscarme. Y ahí era como que nunca es como, no sé cómo explicar eso. Era como ese volver a estar en contacto, ¿no? Entonces creo que también la inmigración es un trauma y que, como dice Hellinger, los nietos recién pueden mirar esto, ¿no? Porque los hijos tienen que ser, los que vinieron siguen adelante, los hijos también no pueden todavía y los nietos son los que hacen este movimiento. Y bueno, hemos visto muchas cosas en constelaciones con respecto a la inmigración. Bueno, y yo también lo he vivido en carne propia. Antes de conocer a Hellinger, cuando escucho lo que él dice, ¡ay, esto es lo que a mí me pasó! Decía yo. Esto es lo que a mí me pasó. Susana, a propósito de Ellinger, ¿cómo fue tu primera vez con las constelaciones? ¿Cómo las conociste? Las constelaciones. Bueno, resulta que estábamos pasando por una situación familiar muy difícil, nos habíamos separado y ahí aparecieron situaciones totalmente inesperadas. Yo no podíamos entender por qué pasaban cosas que decimos, ¿por qué pasa esto? Personas que siempre han tenido un trato amable y demás, y empieza a ver todo esto, ¿no? Mi hijo mayor no me quería ver. Y Juliana, la segunda, mi segunda hija, nuestra segunda hija, estaba estudiando medicina en Rosario y vio un cartel que decía taller de constelaciones familiares para sanar las relaciones familiares. Y ella me contó esto y fuimos a un taller y ahí las conocí en el año 2003, 2004, por ahí fue. Y cuando conocí eso y me di cuenta, dije, esto es lo que está pasando. Todo esto pasa y no lo vemos. Todo esto pasa y no nos damos cuenta. Y me apasioné verdaderamente y bueno, y de ahí seguí yendo a los talleres y ahí en uno de esos talleres la conocí a Tiu Boltzmann que vino a Rosario y bueno, ahí la conocí a ella y, y siempre la seguí, siempre la seguí.
yo creo que siempre le digo, me hizo humana, no me hizo ella, pero en contacto con ella fui encontrando mi humanidad, porque es como que estaba muy cerrada, era muy de la historia, de la ciencia, del estudio, muy en el área del conocimiento, ¿no? Y si bien había estudiado, había hecho la formación de biodanza, que es hermoso, que trabaja las emociones y todo, me faltaba todavía seguir abriendo. Y ahí, bueno, la conocí a ti, hice la formación en Rosario con los profesores del centro, con compañeros de formación maravillosos. ¿En qué año era más o menos Y esto, más o Susana? menos debe haber sido 2008, 2009. Ahí. Y después ya me fui, empecé a ir a Buenos Aires y seguí en el centro, seguí yendo al centro, hice la formación de formadores, viajé para estar, hice los intensivos de Hellinger cuando vino a la Argentina, viajé a México varias veces, bueno, a Ecuador también, a estar con Hellinger, este, y bueno, de ahí nunca dejé. Hasta llegar a ser la directora del Centro Hoy sí, Latinoamericano. primero fui la coordinadora académica. Desde el 2015, 2016 fui la coordinadora académica para las formaciones del interior del país, porque el centro tenía formaciones en distintos lugares de Argentina y de otros países, por ejemplo Perú, donde vos te formaste también. Entonces hice esas coordinaciones académicas y ahí fui poniéndome en contacto con el programa, con la forma en que hay que enseñar o este tipo de formación. Fui aprendiendo todo eso porque es distinto que un conocimiento meramente enciclopédico, que se estudian datos y se repiten y demás, era distinto. Así que fui estando en contacto contigo, preguntándole, aprendiendo. Así que la verdad es que estoy muy agradecida porque ella, Tío Boltzmann, está siempre en el presente, está siempre actualizando. Y bueno, después ella empezó a formarse con Thomas Hubel y eso fue un gran aporte que estamos incluyendo ahora en la formación, que es maravilloso. Así que también hice cursos con él, sí. Susana, hablando de la formación, yo te conocí como docente. ¿Hay algún módulo que todavía, de los veintitantos que son los módulos de la formación, hay algún módulo que todavía como te atrae, que te apasiona mucho más o un poco más de los demás? ¿Hay algún tema de estos que capta tu interés? Actualmente estoy haciendo todas las tutorías yo, de todos los módulos. Y lo que me doy cuenta que el que siempre estoy muy expectante a ver cuáles son los descubrimientos de los estudiantes es sobre las dinámicas sistémicas. Porque muchas veces uno piensa que, bueno, las dinámicas sistémicas son los lugares que ocupamos muchas veces, explico en general, ¿no? Eh, Supónganse que alguien fallece y entonces es tanto el dolor, fallece el padre y es tanto el dolor que la mamá no puede hacer el duelo. Entonces el hijo dice, bueno, no es que dice, inconscientemente ocupa ese lugar para cuidar a la madre y a los otros hermanitos. O cuando cualquier situación que sucede que haya una exclusión, otra persona puede ocupar ese lugar para compensar. Y me encanta ese módulo, me gusta ese módulo para escuchar a los estudiantes, para ver qué descubren ellos, qué ven, porque a uno le parece que ya sabe que esta dinámica es así, que un hijo puede estar en el lugar de la mamá o del papá o de la primera novia, pero está la complejidad sistémica, que ese módulo me gusta mucho. Me gusta mucho. Y también me gustan mucho los módulos de la práctica, porque también ahí estoy en contacto con los estudiantes y veo lo que ellos proponen y también estoy abierta a ver qué es lo que ellos dicen. Yo sé que yo tengo
algo que creo, pero sé que va a venir otra persona y que va a traer algo nuevo. Así que esos módulos especialmente me gustan. Súper. Y bueno, yo tengo todavía la suerte de poder así asistir a estos módulos como estudiante también, de tenerte como directora y también supervisora, ¿no? Del proceso de la formación de formadores. Así que muchas gracias por seguir haciéndolo, Susana. Y bueno, también muchas gracias por aceptar la invitación a venir a la tribu y compartir con el grupo también un tema y algunas dinámicas. ¿Quieres anunciarlo tú, el tema que vamos a tocar el día domingo? Bueno, el día domingo surge el tema, pero es como una manzana madura que cae, porque en Argentina es el Día de la Madre. Así que vamos a reflexionar sobre eso, sobre la relación con la mamá, porque muchas veces en esa relación, si nos quedamos ahí con experiencias que no hemos podido digerir, nos quedamos en el pasado y no podemos estar en contacto con el futuro o con nuestra propia vida y con nuestras propias posibilidades. Así que vamos a reflexionar sobre eso el domingo. Así que es un día, acá van a estar las mamás, yo también tuve que organizar el almuerzo familiar para hacer esto, así que las mamás que cocinan también van a tener que organizar la comida, pero bueno, los invitamos a todos, ¿verdad? De hecho, vamos a adelantar un poco el horario, ¿verdad? Va a ser de, ayúdame a recordar, de 10 a 12 quedamos, De ¿verdad? 10 a Horario de 12 de Argentina. Argentina, sí, de 10 a 12 de Argentina, sí. Para poder estar listas también, listos con el almuerzo familiar. Claro. Em, ¿Cómo te gustaría cerrar, Susana, este encuentro? ¿Con qué Yo palabras? gracias, agradeciendo. Creo que el agradecer profundamente siempre nos abre hacia algo nuevo. Así que agradezco a todos los que están en este momento y a vos por la invitación, que te hice esperar un poco, Andrea, pero bueno, finalmente estamos. No, Muchas yo te gracias. agradezco a ti. Yo te agradezco a ti también, a nombre de la persona conectada también. Veo a Yanina Correale, mi compañera también de la formación, vendrá a Sandra Ramis, muchas personas conocidas también. Muchas gracias por Ay, haberse los saludo unido. a todos, qué lindo. Bueno, bueno, muchas gracias. Que tengan una Sí, linda semana y bueno, nos vamos. Es importante que generemos un propósito para el encuentro, ¿no? Que generemos un propósito. Cada uno tendrá el suyo, pero estar en contacto con eso, porque en un espacio compartido, sea cuando cada uno va con un propósito a ese espacio que compartimos, se amplía nuestro espacio interno y surgen nuevas posibilidades en grupo, en ese espacio, con esa profundidad. sí, y yo te agradezco a nombre del grupo, pues para mí realmente es un regalo y también para los que se van a sumar es un regalo que lo tomo así. Muchas gracias, Susana, por este regalo, por tu compartir, también por lo que compartiste hoy día. Así que tengan una buena semana y nos vemos el día domingo. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Que estén bien. Chao, chao. Gracias.